Vamos a saludar en Nueva York al analista político, abogado, conocedor de esos procesos legales en Estados Unidos, el señor Robert Valencia. Señor Valencia, gracias por acompañarnos, bienvenido a Cuestión de Poder. Y entro preguntándole directamente cómo se ha llegado a este punto. Ayúdanos a poner un poco en contexto la situación en la que nos encontramos, de dónde viene. Gustavo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, indudablemente esto ya es un parteaguas en la administración de Donald Trump. El hecho de que todos los demócratas, por lo menos una enorme mayoría en la Cámara de Representantes, cerca de 230 representantes, ya dieron su respaldo a esta moción de censura, a este proceso de destitución, que obviamente va a ser un camino bastante tortuoso, porque aunque los demócratas prácticamente están de acuerdo y han levantado su voz al unísono, ya se siente la oposición de parte de algunos republicanos y obviamente en cabeza de su líder Mitch McConnell, quien había mencionado el día de ayer que no había nada en ese documento que podría llevar a un proceso de impeachment al presidente Trump. Lo que pasa es que tanto Mitch McConnell como el mismo Trump parece que no entendieran que una cosa es la transcripción de la llamada y otra la información del denunciante que salió precisamente el día de hoy. Yo creo que el informe que hemos visto del denunciante, los pormenores de esa conversación incluso son más condenatorios que la transcripción de la llamada misma. Así que yo creo que aquí siento que los republicanos están, como se dice, entre la espada y la pared. Realmente es un hecho flagrante lo que hemos visto, indudablemente un abuso de poder total de parte de la administración de Donald Trump, y los republicanos que prácticamente se han agrupado alrededor de Donald Trump. Yo creo que por parte en el Senado, pues no les va a quedar otro remedio que por lo menos mover esa sesión, considerar artículos del impeachment, por lo menos en el Senado, porque como bien sabemos, el Senado prácticamente es juez en temas de destitución presidencial, pero esto indudablemente es una prueba clara de lo que ha hecho esta administración y que los republicanos simplemente no pueden hacer de la vista gorda, como se dice coloquialmente. ¿Cree usted, a la luz del reporte de la transcripción de la conversación entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano, o el documento que hoy ha hecho público el Congreso, en el que se detalla esa denuncia de la gravedad que percibe ese funcionario y que ha difundido la Cámara de Representantes, hay sustento legal, hay base legal para avanzar en este juicio de proceso político contra el presidente Trump? Bueno, mira, aquí hay un punto muy importante. Obviamente hay que leer detalle por detalle esa transcripción y lo que está, el trasfondo de esa conversación. Porque aunque no se habla específicamente de ayuda militar, indudablemente esa amenaza, por lo menos esa advertencia que hizo Donald Trump en esa conversación, habla de un elemento militar que requiere Ucrania en estos momentos, que se llaman las jabalinas, que son este tipo de armamentos que son fáciles de cargar y que pueden destruir un tanque militar. Y esto lo hacen con el fin de retener pues la amenaza rusa sobre su territorio. Y aunque eso no se ha detallado específicamente en esta conversación, ese es el trasfondo del asunto. El presidente de Ucrania necesita esa ayuda porque precisamente de eso se trató esa llamada, de que la Casa Blanca pudiera entregar esa ayuda financiera que tanto requiere ese país. Pero obviamente lo que hemos visto en esa conversación y que ha condenado precisamente al presidente Trump son esas tres palabras que vimos en esa conversación. Hágame un favor. Creo que esas tres palabras es lo que ha llevado precisamente a estas instancias en donde la Cámara de Representantes ha considerado este proceso de impeachment. Así que me parece que es un detalle muy importante aquí porque de eso se trata. Es el trasfondo de las cosas. Un punto que me parece que es importante mencionar acá es la Casa Blanca expresó preocupación por una sencilla razón además. Se creía que esto era simplemente una llamada de rutina, como una conversación que pudiera haber tenido con cualquier mandatario. Sin embargo, nunca se llegó a sospechar que esa llamada pudiera tener ese tinte en donde prácticamente este gobierno le está pidiendo a un gobierno extranjero, como el de Ucrania, interferir en las elecciones del próximo año, como bien tú acabas de mencionar. Me parece que
todo está servido sobre la mesa y bueno, vamos a ver ahora qué van a hacer los republicanos de aquí en adelante. Y a partir de ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles serían los próximos pasos de este proceso, el cual está en los albores al principio? Bueno, obviamente lo que vamos a ver ahora es cómo el liderazgo republicano va a responder a todo esto. Esto indudablemente llega en un momento en el cual estamos ya a puertas de las elecciones del 2020. Obviamente no se sabe cuál será el candidato demócrata que definitivamente le hará plante a Donald Trump, pero ya estamos en elecciones. Ya esto es una etapa electoral. Y obviamente muchos de los candidatos, principalmente Joe Biden, quien es el que ha sido atacado prácticamente en esta conversación, o por lo menos es el blanco de una campaña que quiere desprestigiarlo de la misma manera que ocurrió con Hillary Clinton, pues eso también es un elemento a seguir. Vamos a ver qué se va a discutir en los próximos meses cuando siga los debates demócratas. Y como lo menciono, vamos a ver qué va a hacer el Senado, porque como bien sabemos, el Senado es quien prácticamente determina si el presidente va a ser destituido o no. Obviamente, esto para los estadounidenses es un golpe moral. Lo ocurrido, por ejemplo, con Richard Nixon, que aunque no fue destituido por la vía constitucional, igual se retiró de la presidencia. Y han sido muy pocas las instancias en las cuales un presidente ha sido destituido por esta herramienta legal. Sin embargo, esto pues obviamente indudablemente abrirá heridas en este país que básicamente ha visto cómo un presidente cae en desgracia y vamos a ver cómo se resarce este momento que indudablemente ha generado, en mi opinión, una crisis profunda, una crisis política en Washington. El próximo año es el 2020, es año electoral en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, ¿cómo podría verse afectado? ¿Cómo se vería afectado ese proceso? Y nos preguntamos particularmente si se arranca con este proceso de destitución, ¿el presidente puede volver a ser candidato? Pues es una pregunta bastante interesante, porque realmente lo que hemos visto en estos días es que el Partido Republicano le ha cerrado las puertas a otros aspirantes republicanos para hacerle también frente a Donald Trump. Vemos que aquí en Estados Unidos existen estos cabildos o lo que se llaman aquí los caucus, que son estos grupos republicanos en distintos estados que invitan a sus candidatos presidenciales a presentar sus puntos de vista. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en Alaska y en otros estados es que han cerrado estos caucuses para que esos candidatos que le quieren hacer, que quieren enfrentarse con Donald Trump, pues expresen sus ideas, lo cual indica que el Partido Republicano quiere cerrar sus filas en torno a esta presidencia. Algo que me parece paradójico realmente es que a pesar de la noticia que hemos visto en estos días, el presidente Donald Trump sigue recaudando dinero y dinero en cantidad, realmente hay que decirlo. Por ejemplo, estuvo en California hace poco y si mal no estoy recolectó cerca de 15 millones de dólares y en las distintas giras que ha venido haciendo también está recogiendo dinero. De hecho, aquí en Nueva York está ocurriendo también ese mismo fenómeno. Mientras que el presidente Trump estuvo dando su discurso en las Naciones Unidas, también estaba haciendo campaña y las personas que querían tomarse una foto con él podrían pagar $250,000 simplemente con el hecho de tomarse una foto con él. Y bueno, a eso es lo que él se ha dedicado. Él es un hombre de negocios, es un hombre que de alguna manera pues sigue generando dinero y lo sigue haciendo muy a pesar de este grave escándalo, porque yo creo que aunque él esquivó el reporte Mueller y muchos pensaron que con lo de Mueller pues fortalecía a Donald Trump y de hecho sí lo fortaleció. Es decir, los republicanos lo respaldaron después de ese testimonio que diera el consejero especial. Pero aquí se enfrenta a otro nuevo escándalo y yo creo que hasta peor, porque obviamente aquí ya el presidente Trump entra directamente a persuadir a un gobierno como el ucraniano en primero entregar unos servidores, los cuales parece que se habían utilizado desde Rusia y que supuestamente estaban ubicados en Ucrania, los servidores que contenían alguna información sensible del Partido Demócrata con el fin precisamente
de buscar información que pudiera dañar al próximo candidato demócrata, y ya esta es una orden directa. Así que este es un escándalo, en mi opinión, incluso más grave que lo que vimos, por ejemplo, en el reporte Mueller. ¿Por qué cree que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha decidido arrancar ahora precisamente este proceso? Pues obviamente, precisamente por la misma razón, por el hecho de que esto ya es una forma abierta de persuasión, de invitar a un gobierno extranjero a intervenir en elecciones presidenciales del 2020, ya que es precisamente lo que ocurrió en el 2016. Incluso ya se estaban viendo páginas de internet en Facebook manejadas desde Ucrania que apoyaban o que por lo menos difundían desinformación a favor de la administración de Donald Trump, o por lo menos de la campaña presidencial de Donald Trump para el próximo año. A raíz de todo esto que hemos visto en la actualidad, lo que llevó a Nancy Pelosi es precisamente eso. Ella se había, había vacilado de cierta manera en llevar a cabo estos artículos de moción de censura. ¿Por qué? Porque el cálculo político es el siguiente. Mike Pence podría ocupar la presidencia en el resto de lo que le quedaría, suponiendo que Donald Trump fuera destituido el próximo año, pues entonces Mike Pence tomaría ese cargo. Y Mike Pence es, podríamos decirlo, una representación del establecimiento. Obviamente es más diplomático, es más político, es político porque fue gobernador de Indiana, fue también senador, así que obviamente él tiene más bagaje político que el mismo Trump y podría ser incluso más, podría decirse, más agradable y podría ser menos conflictivo que Donald Trump, con lo cual si él llega a ocupar la presidencia, o por lo menos lo que resta de esa presidencia, y se lanza a la presidencia, pues tendría más chance él de ocupar la Casa Blanca. Obviamente, a pesar de que la asociación de Mike Pence con Donald Trump también haya menoscabado su imagen, pero es una figura un poquito más, digamos, sí, popular, decirlo de alguna forma, más agradable a la vista del establecimiento político en Washington. Así que yo creo que ese es el cálculo político que había hecho Nancy Pelosi, pero a raíz de este escándalo, pues no tuvo más remedio que apoyar las medidas de, como lo que tú acabas de mencionar, en la parte radical de los demócratas, en cabeza de Alexandria Ocasio-Cortez, de Ayanna Pressley, de Ilhan Omar, y de Rashida Tlaib, que son estas 4 congresistas que son las que más han impulsado el llamado de un impeachment. ¿Cómo valora usted la respuesta que está teniendo el Partido Republicano? Muchos están cautelosos, guardando silencio. ¿Cree que están teniendo la respuesta adecuada? ¿Cuál es su opinión? Pues según informaciones y según lo que yo he visto, es que por lo menos 30 republicanos estarían a favor de una moción de censura o de un impeachment. En este caso, ya han habido representantes republicanos que han expresado su descontento frente a este escándalo. Vemos, por ejemplo, Mitt Romney ha expresado su preocupación, lo mismo el representante Sassy del estado de Nebraska, que son figuras que dentro del Partido Republicano tal vez no tengan suficiente peso. Otras personalidades como Ted Cruz, como Marco Rubio, que son figuras más visibles del Partido Republicano, pues no han hecho una pronunciación como tal, y pues obviamente esto les ha ganado la reprobación de muchas personas, porque precisamente el Partido Republicano no se ha pronunciado de manera profunda. Obviamente existen intereses especiales de todo esto. Obviamente les conviene que haya una administración como la de Donald Trump, que aunque a puerta cerrada ellos no estén muy de acuerdo con su forma de ser, igual es un partido republicano que le sirve a los intereses de cada uno de sus senadores y cada uno de sus representantes. Es indudablemente, aunque no guste mucho de la figura, de la persona de Donald Trump como tal. Vamos a ver en los próximos días cómo esto va a avanzar realmente. Cada vez aumenta más la presión. En estos momentos estamos viendo testimonios que están ofreciendo frente a ciertos comités, precisamente personalidades de la inteligencia estadounidense están rindiendo declaración o un comparendo frente a comités en el Congreso.
Así que obviamente esto apenas es el comienzo de una presión que va a sentir Trump aún mayor. Es el análisis de Robert Valencia. Es abogado, es analista político.